toda la pantalla en el lado derecho inferior, ¿verdad? En el lado, ándale, está. Es más fácil así para poderlos ir viendo, ¿verdad? Les decía que vamos a hablar acerca de este tratamiento farmacológico que, pues, como siempre, es un tratamiento que ha dado buenos resultados en muchos de los niños, pero a la vez, pues, muy preocupante a veces para uno como padre decir, bueno, voy a tener que dar un medicamento a mi niño y sobre todo para poder como que organizar también el diagnóstico relacionado con lo que viene siendo el tratamiento. La que sigue, por favor. Aquí, como ven ustedes, pues nada más les puedo decir que pues no tengo ningún conflicto de intereses, ¿verdad? Con respecto a dar esta plática, o sea, obviamente no hay ninguna remuneración económica de por medio. En alguna ocasión he dado pláticas de que los laboratorios sí nos dan remuneración económica para ello, pero esto es parte del pasado con los laboratorios, principalmente Novartis. La que sigue, por favor. Ahora, cuando nosotros situamos de a qué es lo que le llamamos o por qué se llama así un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, verdaderamente estamos hablando sobre un trastorno del desarrollo, porque ya se ha clasificado como tal, en uno de los, digamos, de los manuales que se utiliza prácticamente en toda América, que viene siendo el DSM-5, que nos permite a nosotros reunir una serie de síntomas conductuales, son los que a fin de cuentas van a dar el diagnóstico. No necesitamos un estudio de sangre, necesitamos un estudio de electroencefalograma o resonancia magnética para realizar un diagnóstico de este tipo. ¿Por qué? Porque las manifestaciones conductuales que los niños tienen son las que en su momento, en los 3 grupos de síntomas que siempre van a presentar, como son lo que viene siendo la dificultad de atención y propiamente el trastorno de atención, la parte de impulsividad o síntomas relacionados con impulsividad y los síntomas relacionados con hiperactividad, que son el constante movimiento, son los que nos van a dar a nosotros el diagnóstico, sobre todo si estos están presentes desde hace más de 6 meses y si la mayoría de ellos está presente a la hora de que se hace un pequeño cuestionario o que directamente nosotros, muchos de nosotros hemos memorizado muchos de los ítems de cada una de esas preguntas de que son la mayoría de las conductas que los niños presentan. Para esto, una vez que uno dice, bueno, está presente en una gran cantidad de síntomas conductuales que son los que nos van a dar el diagnóstico, pero lo más importante para poderlo considerar como un trastorno, en este caso, es que esos síntomas verdaderamente tengan la situación de que nuestra adaptación a la vida diaria, a la escuela, a la casa, a los lugares públicos, verdaderamente sea difícil por los síntomas que ya tenemos. Ante esa situación, hay que recordar siempre que tenemos este grupo pues los hemos clasificado en lo que le llamamos un tipo combinado, otro que es de atención y otro de hiperactividad e impulsividad. Hay una clasificación internacional que se lleva a cabo mucho en Europa, que es la IC10, ¿verdad? Donde ellos dicen, para nosotros hay niños con un trastorno hiperkinético que tiene trastorno de conducta y los que no tienen trastorno de conducta. Cuando hablan de trastorno de conducta se refieren a la parte impulsiva y de hiperactividad que casi siempre da, a fin de cuentas, un problema de conducta. Y cuando dicen que no tiene trastorno de conducta es porque verdaderamente tenemos prácticamente nada más las dificultades de atención, como se presenta en el DSM-5. Con esto nada más les quiero comentar que existe, pues tenemos un respaldo de donde poder decir, ya estamos haciendo un diagnóstico y una vez que el diagnóstico está hecho, entonces vamos a poder entonces seguir con la siguiente parte de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el niño, con el adolescente, que verdaderamente dio origen a que tuviera este diagnóstico? Pasamos a la siguiente, por favor. Es importante, tener en cuenta que no todos los niños, cuando tienen el diagnóstico bien específico de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues van a tener nada más los síntomas, los 3 grupos de síntomas que les mencioné, porque esos síntomas por sí mismos se acompañan de ansiedad, a veces trastornos depresivos, ahorita les voy a decir el por qué más adelante, a veces inclusive abuso de sustancias prohibidas, tics, problemas con el aprendizaje,
y algunos de ellos inclusive pueden tener toda esta serie de síntomas y tener un coeficiente intelectual que no es el apropiado para la edad que se tiene. Y la mitad de los niños pudieran tener variaciones de ambas situaciones, ¿verdad? La que sigue, por favor. De hecho, cuando se prueban en grupo a los niños, se ha visto que uno de los trastornos asociados al trastorno por déficit de atención e hiperactividad más frecuente es lo que le llamamos un trastorno desafiante y oposicionista. Son aquellas conductas en las cuales los niños verdaderamente desafían constantemente a los padres, a los hermanos y a todos los compañeros que tienen ahí, y generalmente también se vuelven oposicionistas en las conductas que ellos tienen. Cuando vemos este grupo que ahorita estamos observando, de decir, bueno, quiere decir de que si yo tengo un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pudiera ser que tuviera algunos síntomas diferentes o asociados como los que estamos viendo ahorita, que pudieran tener ese otro tipo de trastorno. Pues la respuesta es que sí, pero muchas de las veces esa constelación de síntomas son lo que hacen pues la gran dificultad de adaptación a los diferentes lugares. Entonces, si no los percibimos, si no los reconocemos, vamos a tener una limitación, sobre todo en el tratamiento. Aquí quiero hacer un paréntesis de decir, los niños que tienen mucha problemática de conducta, muchas de las veces son diagnosticados o son vistos preferentemente por el psiquiatra, y los niños que tienen mucho problema de atención y que las dificultades digamos, son muy especiales en esa área, casi siempre son vistas por los neurólogos pediatras. De alguna manera, eso es lo que vemos en la vida práctica. La verdad es que los dos casos, tanto los psiquiatras infantiles como nosotros, neurólogos pediatras, vemos deberíamos estar viendo la misma cantidad de pacientes, pero generalmente se segregan de esa manera. La que sigue, por favor. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué tan frecuente es? Porque yo lo escucho mucho, sale en la televisión y pues todo el mundo dice que puede tener uno este problema. Pues la verdad es que sí es frecuente, ¿verdad? Sí. Se habla de un 3 al 5% de la población puede tenerlo, la que sigue. Y esto verdaderamente, si nos ponemos ahorita en Nuevo León tenemos, de acuerdo al censo del INEGI, una población entre los 5 y los 14 años que llega casi al 1,000,000 de niños, son 926,539. De estos, si lo ponderamos al 4% que pudieran tener este grupo de niños, que es donde hacemos el diagnóstico, estamos hablando de 37,000 niños en el estado de Nuevo León que pueden tener este tipo de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esos 37,000 niños van a necesitar pues el apoyo de los padres y aparte de el apoyo también de los maestros, junto con un diagnóstico para que también uno como médico, psicólogos y trabajadores sociales, todos los que tratamos de hacer que se adapten mejor a la vida a los muchachos, pues puedan seguir adelante. Pero son 37,000 niños, la verdad es una cantidad enorme, ¿verdad? La que sigue. Muy frecuente Las causas se han repetido durante muchos años de decir, bueno, esto puede ser producido por un daño prenatal, es muy, muy ocasional. Un problema bioquímico, pues quizás alteraciones en la estructura cerebral, poco común, esto no es lo común, pero pareciera ser que uno viene ya desde el momento del nacimiento con esta predisposición. Por ahí, en los años alrededor del 2000, cuando acudíamos a los diferentes congresos que se trataba de dilucidar qué lo causaba, ha dado se ha ido, digamos, nos hemos concentrado en mucha información genética de receptores principalmente de dopamina, que estos son inadecuados en un momento dado y que pudiera ser que esa sustancia sea una de las, pues que es una de las claves para producir este tipo de problema. La que sigue. Y esto verdaderamente da pie a que veamos esto encrucijada que ven ustedes ahí, que van a decir, ¿quién sabe qué es eso? Pero no son más que las vías que utilizamos normalmente los humanos, en este caso vamos a ponerlas hacia los niños, en que ciertas regiones cerebrales están perfectamente, digamos, las hemos conocido como que funcionan para mantenernos en un cierto grado de atención, otras funcionan para darnos esa inhibición y no ser tan impulsivos, y otras más funcionan con una relación para que tanto la inatención o la impulsividad que podamos tener, pues se pueda o no asociar con pues, un exceso de movimiento.
Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando alguien está bien, digamos, atento, pero verdaderamente atento y tratando de entender lo que una persona está diciendo, por ejemplo, a lo mejor como lo que yo estoy ahorita hablando, si ustedes se dan cuenta, su cuerpo tiene alguna postura en la cual les permite mantenerse en ese lugar y no estarse moviendo, o si se mueven, moverse pues de alguna manera suave, pero no les va a quitar verdaderamente la atención. Cuando esta postura cambia en un momento dado o existen factores externos que hacen que uno se pueda, digamos, distraer, la postura va a cambiar, va a haber más movimiento y al mismo tiempo se va a perder lo que estábamos en ese momento tratando de focalizar. Por ejemplo, la atención, cuando nosotros la vemos como lo que tratamos en un momento de modificar, es que todos debemos de tener una atención selectiva, buscar algo en especial, un blanco donde nos podamos situar. Esa atención selectiva tiene que ser fuerte para que los distractores visuales, auditivos e inclusive internos de nuestro organismo no nos estén distrayendo, ¿verdad? Esos estímulos factuales que les llamamos. Al mismo tiempo, cuando cambia el estímulo, tenemos que tener una velocidad de procesamiento para rápidamente enfocarnos otra vez en el otro estímulo y al mismo tiempo, durante unos minutos, segundos, el tiempo que sea necesario, mantenernos estando el estado de atención durante ese tiempo. Y lo que hemos visto en los niños con trastorno por déficit de atención es que todo lo que les acabo ahorita de mencionar, pues de alguna manera está fragmentado o no se lleva a cabo adecuadamente. Algunos tienen una velocidad de procesamiento muy lenta y eso hace que no alcancen a ver lo que pasó después del primer estímulo cuando les estaban hablando acerca de una situación y luego pasan a otra y ya no supieron de qué estaban hablando. Otros por la gran inquietud se están distrayendo constantemente o por ruidos o por lo que están viendo visualmente. Entonces todo esto es lo que conocemos y que muchas veces medimos desde el punto de vista psicométrico también para poder entender qué es lo que más en un momento dado en la atención está problemado en los niños. Y una vez que ya podemos entender qué es lo que está en problemado, pues poder hacer un tratamiento. Hay que entender también que si nosotros tenemos una dificultad atencional, la atención es una parte medular de funciones que hacemos todos los días. Por eso, la que sigue, por favor. Por eso les traje esta diapositiva, ¿verdad? Del doctor Gioia, el cual pues es un máster en funciones ejecutivas y sabemos que si la atención falla, pues verdaderamente las funciones ejecutivas pueden fallar también y esas funciones ejecutivas no son más que la planeación que nosotros hacemos, que los niños hacen para realizar actividades, ¿verdad? Una función desde que yo me centro en lo que voy a hacer, empiezo a hacer lo que tengo que estar haciendo, trato de no distraerme, planeo cómo debo de seguir, pero si en un momento dado me equivoco, me tengo que pasar. O sea, tengo que tener una inhibición y tengo que volverme otra vez, gracias a mi memoria que ya traigo, a volver a reempezar como iba. Entonces, estos detalles que parecieran, pues a veces insignificantes, pero que nosotros los tomamos siempre bien en cuenta, ¿verdad? Son los que hacen a veces que la dificultad en el aprendizaje esté presente, la dificultad en la conducta por impulsividad esté presente y hacen entonces que a fin de cuentas no funcionemos como deberíamos de funcionar en la vida diaria y estamos pues digamos con ciertas dificultades tanto en la casa, ciertas dificultades en la escuela, ciertas dificultades en los lugares públicos, simplemente porque o no inhibimos nuestra conducta como debe de ser, no mantenemos la atención como tenemos o verdaderamente la inquietud es más o menos importante. La que sigue, por favor. Ahora, con esta introducción de saber a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos un tratamiento, pues lo que les quiero decir es de que lo que tratamos nosotros de lograr es regular las conductas. Regular conductas para que yo me pueda adaptar mejor. O sea, como les digo yo siempre a los muchachos, ¿verdad? Una de las principales funciones de un tratamiento es la de empoderar al niño para que él pueda verdaderamente sacar todo lo que él tiene por dentro. La mayoría de los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad son niños que tienen un coeficiente intelectual normal y algunos de ellos pues pueden tener otros detalles como les comenté anteriormente que vieron ustedes
que sí hay que tratarlos, por ejemplo, problemas de lectura, que pues es un problema muy frecuente, un trastorno específico en la lectura que puedan estar teniendo, pero nosotros debemos de facilitarles lo más que podamos esas herramientas que ellos ya traen de por sí, y si regulamos la atención, tengan la seguridad de que va a mejorar mucho, no nada más el alcance académico, sino también la adaptación en la escuela. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué les damos, o de dónde sale de que necesitan o pueden tomar un medicamento los niños? ¿De dónde viene esto? ¿Verdad? Si ustedes se fijan en esta diapositiva, estamos hablando de 1978, hace 40 años. Hace 40 años ya sabíamos o ya se conocía que los productos que utilizábamos normalmente, ¿verdad? Inclusive desde tiempo atrás, si nosotros nos vamos hasta la época de la colonia, ¿verdad? Nuestros antepasados, ¿verdad? Teníamos nosotros aquí, ellos, creo que tenemos un micrófono abierto por ahí. Bueno, de nuestros antepasados, perdón, es que no escucho. Ok, les decía, de nuestros antepasados, cuando utilizaban, por ejemplo, el cacao, cuando utilizaban el cacao contiene cafeína, el chocolate contiene cafeína, que era también otro de los que se utilizaba desde entonces. La cafeína siempre ha sido una sustancia que se ha utilizado primero de manera empírica, que sabía que mejoraba el estado de ánimo, que se ponía uno como más despierto, y después, desde los años 70, que se estudia más a fondo el producto como la molécula que es, nos dábamos cuenta que la cafeína tenía una serie de características que iban a trabajar sobre el sistema nervioso, que nos hacía que verdaderamente nosotros nos sintiéramos mejor porque prolongaba el tiempo de atención, mejoraba la realización de tareas, independientemente de cuál sea lo habitual de dicha tarea, inclusive, pero uno se sentía mejor. Y eso cualquiera de ustedes lo puede probar en la mañana después de levantarse, que se tome un café. Ahora, la que sigue, por favor. Esto dio pie también a que decir, bueno, productos que pudieran en un momento dado tener más tiempo de duración dentro del organismo, no como la cafeína que se elimina muy rápidamente. Y entonces, en los 60, por ahí más o menos, aparecen este grupo de medicamentos llamados anfetaminas. No confundir con metanfetamina, es otra cosa. Esa es otra cosa química que usan los químicos para producir otro tipo de producto que no tiene que ver con anfetamina, con la misma anfetamina. Pero lo que voy es que la anfetamina por sí misma, cuando se descubre y se empieza a utilizar, al igual que el otro producto, metilfenidato, son dos sustancias que se parecen mucho en la forma de actuar como lo hace la cafeína, de tal manera que se liberan sustancias en el organismo, principalmente en el cerebro, que regulan la atención. Inclusive, cuando recién se estaban, digamos, salen comercialmente las anfetaminas, por ahí, igual que ahorita que estamos en una pandemia, apenas saliendo de una pandemia, todavía disminuyendo pues esa etapa de la pandemia, en la época de los años 70 hubo una encefalitis de von Economo que se llamaba, en el cual el cerebro se inflamaba, los niños se quedaban adormilados, algunos inclusive llegaron a tener convulsiones y luego volvían poco a poco a la normalidad, pero cuando volvían a la normalidad, volvían con un problema de atención muy importante, muy inquietos y no podían controlar sus impulsos. Eso dio pie a que cuando se utilizaban medicamentos, primeramente cafeína y luego anfetaminas, se veía que se modificaba la conducta adecuadamente y se podían adaptar mejor a la vida diaria. Entonces, de una enfermedad que no tiene nada que ver ahorita con lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero que tenía síntomas muy parecidos, se empezó a tener una gran experiencia de decir, estos productos pueden ayudar, no sabemos cómo, en los años 70 se tenía idea, pero no se sabía exactamente qué pasaba, pero podían ayudar. Y entonces desde entonces se empiezan a utilizar estos medicamentos, ¿verdad? Como ven ustedes en esta información que les pongo en la diapositiva, es en 1938 cuando la anfetamina empieza a hacer su popularidad, pero hasta los 70 fue cuando era ya más, pues estaba más diseminada y más personas la recibían. La que sigue, por favor. Con esto decía uno, bueno, ¿y qué pasaba conforme fueron pasando los años, en la década de los 70, la década de los 80, que era difícil pues conocer el funcionamiento cerebral como lo conocemos ahora?
Hoy tenemos un poquito más de herramientas para entenderlo mejor, pero sí se sabía que ese metabolismo de esas sustancias tenía que ver definitivamente con una regulación que ocurría para la conducta, y todo lo que estamos aquí poniendo, ¿verdad? Era lo que ocurría. ¿La que sigue? Conforme fue utilizándose de manera más frecuente este tipo de medicamentos, se empezó a observar que verdaderamente un grupo de niños que en aquel entonces no estaba todavía bien perfilado el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero simplemente con las conductas impulsivas y con las conductas de inquietud, de inatención, se podían observar que al tomar un producto de este tipo se regulaba tan adecuadamente que más de la mitad de ellos podían seguir pues las reglas, se podían atender mejor a la escuela, podía tener mejor tomar decisiones, tanto sobre todo en adolescentes. Esto ocurría en los años 70, ¿no? En aquel entonces se usaban ciertos tipos de pruebas para poder medir inclusive lo que estaba pasando. ¿La que sigue? Asimismo, con este tipo de medicamentos, ¿verdad? Se dice, bueno, de entre el 70, fíjense, entre la década de los 70 al 2000, estamos hablando de 20 años, la década de los 80 y los 90 para terminar, decíamos, bueno, a pesar de que observamos todos los días que un tratamiento con metilfenidato, que es la sustancia activa que tiene las características muy parecidas a la cafeína y lo que el grupo de anfetaminas que ahorita les comentaba, decían, bueno, este producto definitivamente produce cambios en los niños, pero necesitamos como que los medicamentos duren más tiempo en el día para regular mejor la conducta. Y entonces, con esto, ciertos laboratorios aprovecharon ahí también el viaje, como quien dice, y dijeron, bueno, hemos tenido avances en las moléculas que pudiera ser que esto pudiera durar más tiempo y esto pudiera ayudar más a los niños. Y entonces, ese fue el motivo por el que en 1999, cuando empieza prácticamente terminando el siglo, ¿verdad? Se lleva a cabo este interesante estudio que se llama así, MTA o Multimodal Treatment Study. ¿En qué consistía el estudio? Pues dijimos, bueno, o se dijo en aquel entonces, vamos a ver si es cierto que lo que vemos día a día al darles anfetaminas o darles metilfenidato, que son los dos productos que estaban en boga en ese momento, verdaderamente hacen lo que observamos en la vida diaria. Y me refiero que hacen, porque una cosa es decir que a él y a él le fue bien, pero a lo mejor a él y a él no le fue tan bien, y al vecino de ella tampoco. Entonces yo necesito, desde el punto de vista médico, comprobar que verdaderamente lo que yo le estoy dando sí tiene un beneficio. Entonces, por ese motivo se hizo este estudio. Es un estudio muy interesante, ¿verdad? Donde se reunieron un grupo de investigadores de varios estados. Esto fue hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a darle a un grupo de niños Ritalin. Esa fue la marca comercial que se utilizó en ese momento, que contiene metilfenidato. Vamos a dejar otro grupo de niños nada más con un tratamiento conductual, sin medicamento. Otro grupo de niños va a tener medicamento y el tratamiento también conductual, y otros pues nada más que los maestros sigan el tratamiento como va. La que sigue. Con esto, ¿verdad? Para hacer este estudio se reunieron 579 niños, así es como está diseñado, ustedes lo pueden ver, lo pueden consultar el estudio, es digamos, es un estudio abierto. Tenía un promedio de 7 a 9 años, edades fueron entre 7 y 9 años cuando se trabajó, y la idea es observar a esos niños durante 14 meses y ver qué pasaba con esos 4 formas de tratamiento que les acabo de mencionar. La que sigue, lo que ocurrió fue lo siguiente, dice uno, bueno, de los 4 grupos, ¿verdad? Todos tuvieron cierta mejoría en la sintomatología. Recuerden que la sintomatología iba enfocada a atención, a inhibición por la impulsividad y a bajar la hiperactividad. El grupo con medicamento y con medicamento más tratamiento intensivo conductual mostró significancia desde el punto de vista estadístico en disminuir esa sintomatología, o sea, hacía que se adaptara mucho mejor el niño a la parte de la escuela, a la casa, etcétera, ¿verdad? Y el tratamiento que fue nada más conductual o el manejo de los maestros, esto no mostró verdaderamente una efectividad como lo hacían el que tomara medicamento y que tuviera también un tratamiento de medicamento con tratamiento conductual, la que sigue, ¿verdad? Y esto ocurría
en esa época, ¿no? En la época de los apenas estábamos terminando, se publicó en 1900, prácticamente se publica en el 99, ¿verdad? Y ellos concluyen, en aquel entonces dijeron, ok, de estos casi 600 niños que los seguimos durante 1 año y 2 meses, ¿verdad? Dice, el tratamiento combinado no difirió con respecto al tratamiento medicamentoso en los síntomas nucleares, atención, hiperactividad e impulsividad, pero mostró superioridad al disminuir las siguientes conductas: las conductas agresivas y oposicionistas, las habilidades sociales, la relación de los padres, el alcance escolar, ¿verdad? Aquí ya se vislumbraba que el tratamiento con medicamentos era sumamente exitoso, pero podría alcanzar la parte social que a veces uno, de repente misma que uno no la está tomando en cuenta, pero que es sumamente importante, y bajar estas conductas que ahorita ustedes están viendo ahí. La que sigue, por favor. Con este, con este tipo de estudio, prácticamente, si bien el medicamento estaba ya, digamos, señalado de que pudiera ayudar a los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ya la FDA, con este estudio dijo, no, este medicamento es el que se va a utilizar como tratamiento desde el punto de vista medicamentoso, porque ya vi cómo se puede durante 1 año, 2 meses trabajar con los niños y me están demostrando que verdaderamente mejoran, ¿verdad? Junto con esto aparecieron en ese entonces, que ya desde antes inclusive estaban presentes, ¿verdad? Un grupo de medicamentos que también iban a ayudar a mejorar estas conductas. De los que me estoy refiriendo ahorita, anfetaminas y lo que es metilfenidato son lo que le llamamos estimulantes del sistema nervioso. Pero también se habían utilizado medicamentos que mejoraban el estado de ánimo, como antidepresivos, unos medicamentos que voy a hablar un poquito más adelante de él, inhibidores de la recaptación de noradrenalina, también otros inhibidores de serotonina o agonistas alfa, colinérgicos, antipsicóticos. Esas palabritas, si bien, como les digo, son algo técnico para nosotros, pero son medicamentos diferentes, pero que pueden ser de utilidad, a veces acompañados o dependiendo de la sintomatología que en ese momento esté más presente. La que sigue, por favor. Esto entonces, ya estábamos en el año 2000 con una idea bien clara de que el medicamento metilfenidato y anfetaminas eran productos llamados medicación estimulante que debería de dar resultado. Entonces, todo el mundo conocía esto del metilfenidato, que viene siendo el prototipo Ritalin, que todos lo pueden conocer, es el más común, que toda la gente lo ha conocido como nombre comercial. Y lo que sí se veía es que los síntomas, ¿verdad?, a los cuales me refería, los 3 grupos de síntomas, casi 3/4 de los niños lograban disminuirlos, y eso ayudaba mucho a adaptarlos mejor, como les digo, a la escuela, a la casa y a lugares públicos. El único asunto es que en ese entonces, en el año 2000, cuando se realiza este estudio, este producto Ritalin tiene una vida media que no es muy larga, dura de 4 a 6 horas el efecto, como ustedes ven ahí. La que sigue, por favor. Y entonces se mostraba desde ese tiempo que cuando tomaban el producto, a pesar de no ser tan larga la vida media del mismo, en esas 4 horas que estaba actuando, ¿verdad?, se producía un aumento en la motivación, haciendo más interesante y excitante la tarea cognitiva, y permitió observar lo sobresaliente de la actividad. Aquellas mamás que ahorita nos están escuchando y que han utilizado un medicamento de este tipo estimulante, ¿verdad?, como viene siendo, por ejemplo, metilfenidato, se pueden dar cuenta que cuando el niño toma el medicamento, ¿verdad?, se queda generalmente haciendo la actividad y se está mucho más tiempo realizando la actividad que uno le pide y de algo que anteriormente no era lo común para él. Y esto se empieza uno a notar que verdaderamente puede funcionar. Inclusive, pues estudios todavía en la época del 2000, ¿verdad?, se mostraba, por ejemplo, me pasa la siguiente, por favor, para demostrar qué pasaba dentro del cerebro. En este estudio muy sencillito, pero a la vez importante, de la doctora Volko en Estados Unidos, ¿verdad? Ella era en aquel entonces, ¿verdad? Ella era la jefa de un programa de adicciones que tenía en Estados Unidos, y ella decía, bueno, yo estudio el metilfenidato y me doy cuenta que, como ustedes se dan en las partes izquierdas, ¿verdad?, se puede observar, como dice ahí, cuando le da una tabletita de azúcar al niño, que se le llama placebo, ahí arriba lo van a ver, ¿verdad? Y luego cuando al niño se le pone a hacer una tarea matemática, ¿verdad?, y ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, cuando se les da al niño metilfenidato
y se le da placebo, si ustedes se fijan, pues prácticamente lo amarillo y lo rojito se ve igual. ¿Qué quiere decir lo amarillo y lo rojito? Estamos hablando de lo que viene siendo la dopamina, que en esos lugares se va a ¿cómo se llama?, a producir. Pero cuando nosotros observamos, por ejemplo, que hacía una operación matemática donde lo hacía más interesado, y sobre todo que en esta operación matemática, recuerdo que me llamó mucho la atención que decían, es que por cada, cuando les pusieron el paradigma de cómo lo iban a hacer, por cada acierto que tuvieron les daban $5, pues entonces vean ustedes cómo sí existe un cambio visual, simplemente desinunda de dopamina prácticamente esa parte. La que sigue, por favor. Entonces hoy sabemos que verdaderamente la atención no es más que una, digamos, la parte emocional de la misma es bastante buena aún en niños con un trastorno por déficit de atención. Pero el asunto es que emocionalmente se tendría que gustarle todo para que la persona estuviera siempre regulada, ¿no? Por eso es que los productos siguen siendo ahorita pues una opción. Esta es una curva nada más para que vean ustedes abajo, son las horas en las que se da ese metilfenidato y luego cómo va cayendo después de alcanzar un cierto nivel. Y eso es lo que ocurre en el organismo y que todos lo sabemos cuando damos el tratamiento, la que sigue. En ese tiempo se trató de ver si les daba uno más dosis, qué pasaba, para ver si podíamos durar más tiempo, porque al igual que ahorita, los niños entraban a las 7:45 a la escuela, 8 de la mañana, y salían a las 4 de la tarde en Estados Unidos. En nosotros casi siempre hemos trabajado de 8 de la mañana a 12 del día, 12:30, en la mayoría de las escuelas públicas. Hay que recordar que antes del año del 2010, el número de colegios que había, simplemente aquí en la ciudad de Monterrey, donde estamos dando la plática, pues no era tan grande como como el que tenemos ahorita, ha ido creciendo, ¿verdad? En los últimos años. Y me refiero a esto porque la mayoría de los colegios trabajan un poquito más de horas, por eso es que salen inclusive antes de las escuelas públicas en cuanto a los días que ellos están trabajando, porque cubrían más horas, hasta las 2:30, 3 de la tarde, algunos de los colegios. Entonces, con esto teníamos el problema de ese medicamento, de decir, oye, pues le doy más dosis, como a veces alguna mami por ahí nos ha dicho, oiga, doctor, pues le damos 2 tabletas, ¿cómo ve? Para que le dure más. Pues no, ahí está un ejemplo de lo que está pasando. La curva cae igual, ¿verdad? Y uno, pues lo que va a ocurrir es que va a tener un efecto secundario más. Entonces, ante esto, la idea después de la que sigue, por favor, de hacer ese estudio que les comento, pues lo que se mostró fue algo digo, a lo que dio pie es a que los laboratorios se embebieran en esto y vieron negocio en este asunto y dijeron, bueno, vamos a producir medicamentos que puedan durar más tiempo para que los niños puedan ser más, pues más beneficiados, ¿no? Y aquí nomás les pongo un ejemplo de varios porque hay todavía un poco más. De los que tenemos nosotros ahorita en la actualidad es Ritalin LA, tenemos Concerta, como usted, duración de 12 horas, ¿verdad? Y Ritalin y regular, se puede decir, ¿no? El regular es una tableta de 10 miligramos. La que sigue, por favor. Estos medicamentos empezaron a hacer, pues los laboratorios empezaron a decirnos, pues miren, este dura hasta 8 horas, como es el Ritalin LA, y nos ponían ahí muy bonitas las gráficas. La que sigue, por favor. Al mismo tiempo decían, también lo podemos tener y existe definitivamente ahorita en forma de parche, porque se pone el parche en la piel y se libera el medicamento para aquellos niños que no lo pueden pasar, ¿verdad? O que les crea un lío el estar en ese momento, se lo ponen en el abdomen o en la parte de la espalda, en la parte lateral de la pierna. La que sigue, por favor. Y sigue siendo metilfenidato todavía. Daitrana era uno de los nombres comerciales con el que salieron los parches, por ejemplo, con diferentes presentaciones. Y vean ustedes lo que dura el efecto del tratamiento. La que sigue, por favor. Y al mismo tiempo se presentaba este producto. En el año 2000 hubo una presentación en Miami, la cual a mí me tocó ir, por cierto, en la que tuvimos oportunidad de conocer a las personas que quizás en ese momento estudiaban más esta situación, ya sea por encargo, pero también eran gente pues eran investigadores muy, digamos, apreciados dentro del punto de vista médico, pero que de alguna manera también tenían relación con el laboratorio, porque el laboratorio había descubierto en su investigación que podía hacer esto con este producto de liberación controlada que se llama Concerta. Dice, yo les puedo dar una tabletita y les va a durar 12 horas. La que sigue. Después aparecieron otros productos, ¿verdad? Que eran así.
En ese entonces ya teníamos una idea muy clara. Si tenemos productos que duraban más tiempo en el organismo, podíamos entonces utilizarlos y ver si teníamos verdaderamente beneficios en los niños. Si lo teníamos con un medicamento de una corta duración, con una larga sería mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que se, en aquel entonces se empezó a decir, bueno, hay que buscar los síntomas blanco en los que verdaderamente hay que trabajar en el niño, o sea, ¿qué es lo que le tenemos que modificar? A veces eso tiene que ver un poco con la dosis, ¿verdad? Por ejemplo, en los niños con trastornos de conducta, los síntomas eran agresión física, destrucción de propiedad, violación de reglas, que se pudieran atenuar, ¿verdad? Por la parte de regulación de la impulsividad, ¿no? Y en los casos de que tuvieran cierta comorbilidad, pues buscarles también, por ejemplo, si los síntomas eran desafiantes, oposicionistas, pues trabajar, sobre todo esos mejoran un poco, mucho con el tratamiento conductual, ¿verdad? O si, en fin, uno busca cuál es lo que más verdaderamente necesita el niño para entonces dar un tratamiento. Pero este tratamiento que les estoy mencionando es un solo medicamento. Si se fijan, estamos hablando de lo que le llamamos grupos de estimulantes, les hemos llamado. Actualmente aquí hemos tenido lisdexanfetamina, metilfenidato, ¿verdad? En diferentes presentaciones, y ahorita voy a hablar sobre atomoxetina, que es otra sustancia que no es estimulante como tal, pero que nos sirve. La que sigue. Cuando se hizo más frecuente su administración, muchos niños empezaron a tomar el medicamento. Si ustedes se fijan, este es un estudio del 2004 todavía, estamos hablando de 20 años de esto, del 2004, ya se contaba con herramientas para poder saber qué estaba pasando en el cerebro, y este es un ejemplo de lo que se empezaba a observar, ¿verdad? Los niños con TDA presentaban áreas de anormalidad en las fibras de la corteza frontal, ganglios basales, tallo cerebral y cerebelo. Y decía uno, ¿por qué están dañadas? No, lo que pasa es que son circuitos que no se están utilizando o se utilizan de manera diferente. Y para entonces inclusive se estaba diciendo, bueno, los pacientes que están recibiendo tratamiento, ¿verdad? Y que los compara uno con aquellos que no están recibiendo tratamiento por dos años y medio, se observaba que los que recibieron tratamiento médico con metilfenidato presentaban mejores o más normal, se puede decir, estas irregularidades que se veían que los que no habían recibido un tratamiento. Entonces, hoy sabemos, este estudio estoy hablando de hace 20 años, más para que se den una idea, hoy sabemos que verdaderamente eso ocurre, o sea, estamos regulando vías, ¿verdad?, cerebrales para que entonces los niños puedan adaptarse mejor. La que sigue, por favor. Asimismo, con el paso del tiempo, ¿verdad? Decía uno, bueno, ¿y cuánto tiempo se los damos, verdad? ¿Cuánto tiempo les vamos a dar? Todos los médicos, compañeros, psiquiatras, les van a comentar. Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y vamos a iniciar un tratamiento médico, pues mínimo lo vamos a dejar durante todo el ciclo escolar, sobre todo porque la mayoría pues son niños, ¿no? Pero hay que pensar que la supresión brusca de estos medicamentos puede producir cierta reacción de evitación, ¿verdad? Y de repente se vuelven más irritables, se les puede quitar el sueño, ¿no? Cuando se toma la medicación por largo tiempo, también suspenderla bruscamente puede inclusive producir algo de depresión o fatiga, ¿verdad? Por eso se prefiere irlo bajando de una manera gradual. Pero ustedes, ya muchos de ustedes, que sobre todo que tienen hijos que han presentado este problema y reciben un tratamiento, ya saben que con los medicamentos de este tipo hay ciertos días que inclusive no se da el tratamiento y ellos se mantienen verdaderamente bastante estables, tanto en su conducta como en la parte de atención. ¿La que sigue? Eh, cuando se observaba que mejoraban los niños, se seguía durante tiempo largo, se podía dar el tratamiento por tiempos también muy largos, dijo, bueno, muchos de los niños que son adolescentes, ¿verdad? Que no han recibido tratamiento sobre todo, ¿verdad? Se dice, bueno, si regulamos la conducta con este tipo de tratamiento médico, se pudiera reducir, por ejemplo, el abuso y dependencia de sustancias prohibidas. La que sigue, por favor. Se hicieron varios estudios con esto en los cuales se decía pues que verdaderamente se puede proteger hacia que los niños no utilicen sustancias prohibidas, no disminuyan inclusive la ingesta de alcohol, en este caso los
adolescentes, que es donde estamos trabajando. La que sigue, por favor. Y aquí es nada más el ejemplo de un metaanálisis donde todo lo que ven ustedes como una OR que tiene números positivos, 3, 3, 3, 3, son verdaderamente la protección que se le daba en los grupos de pacientes que se veían durante 1, 2 años, 6 meses, que estaban tomando el tratamiento, la que sigue. Y todo esto se debió a que los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sobre todo adolescentes, ¿verdad? Se veía que ellos tenían una predisposición, por ejemplo, en este caso, para fumar, simple y sencillamente. Fuman más que los controles que no tienen este problema. La que sigue, ¿verdad? Estos eran los niños. Los adolescentes varones también, ellos tenían mayor tendencia, ¿verdad? A fumar que los que no fuman. Si se fijan, es el doble de posibilidades. La que sigue, por favor. Y asimismo, no nada más los hombres, sino también las mujeres tienen una posibilidad más alta de que puedan fumar más que los hombres, la que sigue. Ahí lo pueden estar ustedes viendo muy fácilmente, ¿verdad? Los niños, en este caso jóvenes que eran tratados, ¿verdad? Disminuyeron la posibilidad de fumar, ¿verdad? Cuando eran tratados de manera adecuada, estos pacientes, y ustedes pueden ver ahí cómo los adolescentes en tratamiento, ¿verdad? Se disminuyen los que anteriormente, pues, iban a poder a lo mejor estar fumando más, ¿verdad? Que los adolescentes sin tratamiento. Dice uno, bueno, ¿y qué el doctor por qué habla tanto del, qué tiene que ver con que fumen o no fumen? ¿Verdad? La que sigue, por favor. Lo que pasa es que en este grupo de niños, el fumar existe en los adolescentes una predisposición a que vayan escalando con el consumo de otros productos ilícitos, pueden consumir drogas. Por ejemplo, el 30% de los fumadores consumían drogas, ¿no? Llegaron a consumir drogas. Los adolescentes fumadores, hasta el 60% llegaron a consumir drogas también. Lo que sigue, por favor. Esto es lo que hacía que si yo lo estoy evitando, que este niño simplemente con ese detalle de la fumada lo baje, probablemente, de hecho, se ha visto que estoy haciendo una especie de protección para que no escale a otra situación. En niños preescolares también se ha estudiado el medicamento, como ven ustedes ahí. La que sigue, por favor. Se ha estudiado el medicamento, ¿verdad? Y los niños preescolares, el diagnóstico es muy irregular en ese tiempo. Antes de los 6 años batallamos mucho porque los niños pueden ser muy inquietos, algunos impulsivos, pero la idea es siempre tratarlos de manera conductual. Cuando se hizo este estudio buscando ver si también, como en los más grandecitos, funcionaba, pues la verdad es de que se vio que sí se tenían beneficios, pero la que sigue, por favor, eran más los efectos secundarios que se pudieron haber tenido, sobre todo la pérdida de apetito, la irritabilidad, ¿verdad? La falta de sueño en los niños preescolares, de tal manera que seleccionamos muy bien a cualquier niño que le vayamos a dar un medicamento, si es preescolar, para poder prescribir un medicamento, la que sí. Asimismo, dice uno, bueno, ¿y qué pasa pues con estos con los estudios que se han estado realizando para saber si verdaderamente esto funciona o no funciona? Pues verdaderamente en los preescolares sí funciona, pero como les explico, con una posibilidad de tener efectos secundarios. ¿No me pusiste la foto de tu hermano? Es preferible de que tenemos que llevarnos con mucha calma la prescripción, la que sigue. Ahora, finalmente estos son a lo que llegó este estudio, un gran estudio también como se fijaron ustedes, eran varios cientos de niños, ¿verdad? Y donde nos demostró todo lo que ellos pueden tener un poquito más, por ejemplo, los niños adolescentes o los niños escolares, la posibilidad de que tengan ellos digamos, un efecto secundario, ¿verdad? Puede estar entre el 5 y el 7%, pero ellos llegan hasta el 30% en los niños preescolares. Entonces, por eso es lo que les comentaba. La que sigue, por favor. Ahora, con este tipo de medicamentos, decía uno, bueno, pero esos son los medicamentos que ustedes llaman estimulantes, decía pues, toda la gente y entre nosotros mismos los médicos. Sí, pero hay otros que no trabajan parecidos, pero tienen otra vía de estimulación que termina siendo prácticamente la misma. Y este es el otro producto que se llama tomoxetina. Eso ustedes los pueden conseguir inclusive sin una receta, ¿verdad? Sin embargo, la receta tiene que forzosamente hacer la prescripción, pero me refiero a que no se la recogen. La que sigue.
Este medicamento atomoxetina se conoce como un no estimulante. Desde el 2002 está en el mercado. La que sigue, por favor. Y este medicamento tiene las características de que es nosotros le llamamos un selectivo recaptador de noradrenalina, una sustancia que pues es la que produce el efecto benéfico para que uno tenga mejores tiempos de atención. El incremento en la concentración de catecolaminas en la corteza prefrontal es similar a lo observada con el metilfenidato. La que sigue. Y con se llevaron varios estudios con este medicamento y actualmente sigue siendo un medicamento que es de segunda elección después de los medicamentos estimulantes que pudiera ayudar a los niños porque trabaja exactamente, no exactamente igual, pero sí muy parecido en lo que tiene que hacer y disminuye los síntomas, no de una manera tan rápida, no de una manera tan intensa, pero disminuye los síntomas. Y en los casos de niños que han tenido un trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, pero que los síntomas no son tan intensos, este medicamento les queda bastante bien y les da mucha efectividad. La que sigue, por favor. La absorción del medicamento tiene la ventaja que se puede dar una sola vez al día. La que sigue. Y vienen diferentes presentaciones. Entonces, cualquiera en un momento dado que formule un medicamento, tiene que ir poco a poco nada más subiendo la dosis. Se puede dar en la noche sin mayor problema. Y es un medicamento que puede ser una opción para cuando no se tolera un medicamento que es de tipo estimulante. La que sigue. Todo esto que les he estado diciendo hasta ahorita, en la historia de cómo hemos podido entender más por qué damos productos, pues no se cierra hasta el momento de decir qué tan seguro es dar un producto, ¿verdad? Y entonces, desde hace tiempo, pues había mucho interés en ese asunto y como ven ustedes, en esa década del año 2000 al 2010 hubo muchos cambios que me permitieron la prescripción de una manera más generalizada, pero ya desde entonces podíamos entender que desde antes ya se sabía también que, por ejemplo, pacientes que tienen anormalidades cardíacas, alguna alteración de su corazón, ¿verdad? Alteraciones del ritmo cardíaco, de las arterias coronarias, evidentemente no pueden recibir un medicamento de este tipo estimulante. Ni siquiera tampoco no estimulante. Tienen que buscar otra cosa, ¿verdad? Para que no se afecte la frecuencia cardíaca o la contracción del corazón, la que sigue. Siempre se ha buscado que tengamos esa seguridad en cuanto a que al tomar un medicamento no le vaya a producir más alteraciones que verdaderamente, y sobre todo graves, que hasta ahorita pues pareciera ser de que no hemos tenido. Lo que sí es que a veces aumenta la frecuencia cardíaca. Algunos estudios dicen, bueno, es que sube un poquito la presión arterial, pero no estamos muy convencidos de que verdaderamente ocurra eso con el medicamento, porque cada vez vemos más adolescentes sin medicamento que la presión arterial siempre está un poquito altita, pero sin el medicamento como tal, ¿verdad? Quizás algunos niños es conveniente estar seguros, sobre todo adolescentes que no tengan una enfermedad bipolar. El adolescente es cuando se empieza a notar ahí, ¿verdad? O que no haya síntomas psicóticos, porque esos pueden aumentar esos síntomas. ¿La que sigue? Y dice uno, bueno, y entonces el tratamiento básicamente se aboca uno a realizarlo con el medicamento y se acabó. Pues la verdad es que no, ¿verdad? O sea, el medicamento es una ayuda. El medicamento va a regular conductas, pero nosotros tenemos que socialmente y en la casa y en la escuela, pues ayudar con algo más. Y estas son prácticamente todas las técnicas que uno tiene que hacer, ¿no? El manejo de contingencias, el autoconcepto, el poner metas claras, estar viendo qué consecuencias, aplicación de consecuencias en conductas negativas, etcétera. La que sigue. Lo que sí es de que durante este tiempo, estos 20 años prácticamente, pues como ustedes saben, se ofrecen muchos tratamientos que no son médicos, en este caso no es con medicamento, que tratan de, pues en un momento dado, ya sea suplir o complementar en un momento dado como un tratamiento, pero lo que sí hemos visto es que de estos que estamos aquí observando, ninguno es superior a la utilización de un medicamento. Pero eso no quiere decir de que todos los niños tomen un medicamento, porque muchos de ellos, más de la mitad, no necesitan un medicamento. Se pueden trabajar con medidas de conducta, métodos cognitivo-conductuales, manejar la conducta de otra manera, y quizás la otra mitad sea muy, digamos,
sea como que para ellos les puede servir mucho el regular conductas a través de una medicación, pero hay otros niños que pues no toleran la medicación y tienen que recibir algún tipo de manejo. Y ese tipo de manejo, este tipo digamos, de programas que se ofrecen, pues pudieran en un momento dado ser la solución, aunque ya sabemos que el efecto que van a tener es mucho menor que lo que se espera en un momento dado. ¿La que sigue, por favor? Quiero hablar rápido del pronóstico. Miren, si todo esto que acabamos ahorita de hablar, de tratar de entender para qué damos un medicamento y en qué lo podemos utilizar, es más que nada por esto. Ya sabemos, la que sigue, ya sabemos nosotros que si no controlamos adecuadamente a lo que viene siendo la familia, la escuela, los lugares con quien se frecuenta el niño, pues el tratamiento con el medicamento va a ser, no es la panacea, o sea, va a ayudar, pero forma parte de un grupo de estrategias para poder entonces regular conductas y adaptar mejor a los niños, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los niños se veía que si tenían, por ejemplo, una historia familiar o comorbilidad o pobre seguimiento de tratamiento, pues verdaderamente estaba uno pensando que les iba a ir mal. O sea, si no tenemos esa cohesión de seguir a los niños conforme van creciendo, ¿verdad? Pues verdaderamente hay muchas posibilidades de que no les vaya bien la que sigue. Y el no irles bien significa, pues que si bien esto es una situación, una condición que dura prácticamente toda la vida, ¿verdad? Con mayores exacerbaciones en algún tiempo, otros con muy pocos síntomas o inclusive algunos con un tiempo nada más de síntomas y después los toleran bastante bien, pues todo esto puede ocurrir, ¿verdad? En el transcurso de la vida. Estamos hablando simplemente del niño de los 6 años a los 15 que sale de la secundaria y luego de los 15 a la etapa ya adulta. Y no se diga lo que va a ocurrir en la etapa de la adulta, la que sigue, por favor. Entonces, va a haber muchos detalles que se van a ir metiendo en el camino y que en el contexto social también tenemos que hacer mucho acerca de esto para poderles ayudar. La mayoría de pacientes, por ejemplo, cuando se ven ya conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que la predisposición a que ellos consuman sustancias ilícitas es mayor, la que sigue, por favor. Por ejemplo, ya de adultos, las fallas escolares, el no mantenerse en los empleos, el todavía seguir con ciertas adicciones, ¿verdad? Conductas destructivas, antisociales, pueden ir persistiendo, pero persisten desde la etapa de escolar, prácticamente la etapa de la adolescencia, y simplemente se siguen en la etapa de la vida adulta y les condiciona muchos conflictos para poderse adaptar a la vida. La que sigue, por favor. En la escuela generalmente sus calificaciones en una gran cantidad de ellos es más baja, la que sigue, ¿verdad? En empleo generalmente ellos es más tiempo el que tengan empleos temporales o estén desempleados, ¿verdad? O que anden buscando trabajo. Es un ejemplo de un estudio realizado en aquel tiempo, la que sigue, por favor, por allá por el 2000, pero sigue siendo lo mismo. Ellos tienen más adicción a fumar, al alcohol también, ¿verdad? Y pues algunos utilizan más frecuentemente drogas también y muchos de ellos que se han seguido durante muchos años, obviamente que el que se sigue por muchos años es porque la persistencia de los síntomas siguen ahí presentes, entonces, porque va a decir uno, bueno, pues todos los niños van a ser, no sé, van a tener delincuencia y van a consumir drogas. Claro que no, absolutamente no. Estamos hablando de los niños que la intensidad de los síntomas desde la etapa de la primaria se está observando que si nosotros los soltamos, si no los dejamos, si no los tratamos, evidentemente pueden llegar a formar la estadística de aquí. La que sigue, por favor. ¿Verdad? Recientemente, el doctor Cogill, uno de los investigadores ya de casi 30 años con esto, dice, bueno, vamos a ver cómo está la calidad de vida en los niños después de darles un tratamiento farmacológico, o sea, que los llevamos pues lo mejor posible, ¿verdad? Con sus complementos conductuales también, y ellos observaron que verdaderamente en lo que mejoran cuando están en tratamiento farmacológico y con un componente adecuado, se puede decir, social, es que se mejoran los logros académicos, ellos tienen capacidad de tomar riesgos, se ven mejor y sobre todo en las relaciones interpersonales se les ayuda mucho. Este estudio está muy interesante de todo lo que hicieron ellos, pero verdaderamente demuestra nada más que el tratamiento
aún con medicamento, ¿verdad? De hecho, con medicamento, no aún, sino con medicamento, puede ayudar en esto. La que sigue. En conclusión de todo esto que hemos platicado ahorita, prácticamente el trastorno por déficit de atención es frecuente en nuestro medio y pues es necesario diagnosticarlo a tiempo, ¿verdad? Porque cuenta con un tratamiento específico, ¿verdad? El tratamiento con medicamentos pues está basado en observaciones neuroquímicas, neurofisiológicas. La que sigue, por favor. Y es muy efectivo, ¿verdad? Prácticamente 7 de cada 10 niños van a tener un beneficio, ¿verdad? La prescripción de un medicamento en los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad debe de realizarse por personal con experiencia en el manejo de este padecimiento. Por eso a veces en las instituciones se batalla un poco, mucho, porque el problema son las citas. No se puede estar uno comunicando con el médico diciéndole cómo está, si le dolió el estómago, si tuvo pérdida de apetito, y a veces uno pues, simplemente deja de darles el medicamento, ¿verdad? Los medicamentos de liberación controlada, que dicho sea de paso, muchas instituciones, sobre todo el Seguro Social, no los tiene, pudieran ser mejor aceptados por los niños y maestros, por lo que constituye una mejoría en el tratamiento al futuro. ¿La que sigue? El tratamiento medicamentoso es superior al tratamiento conductual específico y al manejo escolar aislado, eso ya lo pudimos ver ahorita, y combinando medicamentos y tratamientos conductuales, pues es evidente que tendríamos un mejor resultado para tratar este padecimiento, ¿verdad? Ustedes lo han visto y todo lo hemos visto, nos da mucho gusto cuando el niño de venir triste porque todo, lo regañaba el maestro, lo regañaba uno en la casa, lo regañaban en el centro comercial, el pobre ya se sentía mal, decía que no servía para nada, que se sentía, y lleva un tratamiento médico, se organiza más su conducta y de repente pues mejora su autoestima. Y eso es muy importante porque a fin de cuentas es lo que buscamos. No es tanto que pase, que saque dieces, sino que el niño se sienta fuerte. Y además lo que hacemos es, insisto, empoderarlo, porque al regular la atención, el niño se empodera para realizar mejor las actividades. ¿La que sigue? Ok. 5 minutos les voy a dedicar nada más a que entiendan por qué damos tratamientos ahora en el otro grupo que viene siendo de los niños con trastornos del espectro autista. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. ¿Qué es qué es, cambiando el tema, qué es lo que vemos en los niños? ¿Por qué llegan al consultorio los niños con un trastorno del espectro autista? Porque tienen un retardo en la adquisición y desarrollo del lenguaje y su comunicación no es adecuada, porque pueden tener conductas repetitivas y la socialización es muy limitada. La que sigue. Cuando nosotros vemos cómo se hace el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, principalmente la comunicación y la interacción social son los síntomas que ellos van a tener como gran problema. Por ejemplo, un asiento social que no es adecuado, reducción de intereses, emociones y efectos compartidos, anormalidades en el contacto visual y en el lenguaje, falta de expresión a los gestos o gestos faciales, dificultades para mantener un comportamiento apropiado, dificultades para compartir juegos imaginativos. Esto está en el contexto de comunicación e interacción social, la que sigue. Pero aparte, también los niños, sobre todo muy pequeñitos, ¿verdad? Vemos que hay patrones de comportamiento e intereses o actividades que son restringidas, como por ejemplo el habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipado repetitivo, excesiva resistencia al cambio que se ven, vinculación a preocupaciones por objetos no muy usuales, ¿verdad? Indiferencia al dolor, al calor, al frío, ¿verdad? Fascinación por luces u objetos. Estos síntomas que ahorita les estoy mencionando, les hago mención porque son básicos síntomas nucleares para hacer el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, que generalmente terminamos haciéndolo alrededor de los 5 años más o menos. La que sigue, por favor. Entonces, ante esta situación, dice uno, bueno, ¿qué es lo que se pretende en este grupo de niños como tratamiento? Bueno, pues el tratamiento primero es desarrollar habilidades que en ese momento no están presentes, como lenguaje, socialización, comunicación. Segundo, regular síntomas de irritabilidad, hiperactividad, agresión a compañeros y autoagresión. Disminuir conductas repetitivas, regular síntomas de ansiedad y depresión. Pero aparte, la que sigue, por favor, pero aparte, un grupo de niños en los primeros 3 o 4 años de la vida tienen dificultades en el sueño, obviamente ellos se ven diferentes, no llevan el mismo desarrollo típico que los demás, entonces son diferentes en el procesamiento de información cognitivo, ellos
Sabemos que tiene una respuesta inflamatoria por ahí presente, que bueno, eso después sería otro tema, pero y algunos de ellos pueden tener inclusive hasta crisis convulsivas que es necesario controlarlas, la que sigue. Entonces, ante esa situación, ¿verdad? Decía uno, bueno, ¿y qué les dan? ¿O qué se le puede dar a un niño para los síntomas que acabo ahorita de mencionar? Pues tomando en cuenta qué es lo que pretende uno, si favorecer o desarrollar una habilidad o regular una conducta, este estudio está muy interesante, es un estudio coreano, nada que ver con BTS, nada por el estilo, pero es un estudio coreano. Ahorita estamos de moda con eso, que lo que más nos llama la atención de este estudio está muy interesante porque ellos, en su seguro social que tienen ahí, ¿verdad? Lograron en 3 años contar cuántos pacientes tenían menores de 19 años que tenían el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y hubo 17,000 pacientes con ese diagnóstico, de los cuales ellos decían, por cada 10,000 de la población, 5.52 tiene eso. Entonces, de ellos, de esos 17,000 pacientes, 5,348 les daban un medicamento. ¿Y qué medicamento era? Un psicotrópico. ¿Y qué es un psicotrópico? Ahorita se los voy a mostrar, pero el que ellos, por ejemplo, tuvieran acceso a ese seguro, ¿verdad? Algo parecido al seguro social que tenemos por aquí, pero ellos es de otras características, pero es un seguro a fin de cuentas. Entonces, el que estuvieran en la escuela, ¿verdad? El que fueran varones, la mayoría son varones, ¿verdad? Con este diagnóstico, fueron factores que facilitaron que ellos recibieran un tratamiento, la que sigue. Nada más para que vean en esta tablita de ese estudio, donde se veía que era una cantidad muy grande de los que recibían medicamentos psicotrópicos, lo que se llama típico AP es el psicotrópico típico, el típico es haloperidol, y los atípicos son risperidona, aripiprazol o lanzapina. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con esos nombres porque lo han recibido si tienen niños que tienen un trastorno del espectro autista. Y los otros medicamentos que se daban se dieron en menor magnitud, pero 3, o sea, de cada 10, 3 o 4 niños recibían un medicamento de este tipo. En la que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué iban a recibir un medicamento? Pues definitivamente porque lo que uno busca es o facilitar una habilidad o regular una conducta, y todo esto lo vamos a hacer de alguna manera química, porque a fin de cuentas somos una situación química, evidentemente relacionado esto con un entorno social. La que sigue, por favor. Y de estos, el medicamento que más utilizan, el que más se utiliza y el que más van a ver es la risperidona. La risperidona tiene efectos bioquímicos bien específicos, pero sobre todo actúa en sistemas que se llaman dopaminérgicos y serotoninérgicos. Nomás para que tengan una idea, el sistema dopaminérgico tiene que ver con la gratificación, con el placer, con la euforia, con la función motora fina, con la preservación inclusive. Y el sistema serotoninérgico con el temperamento, con el procesamiento de la memoria, con el sueño, con la cognición. Entonces, estos productos, lo que se ve es que mejoran la desorganización del pensamiento, disminuye la hostilidad, la excitabilidad, y además disminuye la ansiedad y la depresión. Entonces, son productos que si nosotros buscamos cuáles son las necesidades del niño pequeño, 3, 4 años, o el niño adolescente o ya escolar, pues pudiéramos escoger un medicamento de este tipo por lo que hace el producto, la que sigue. Un estudio que se lleva a cabo de estos brasileños, igual que el anterior PET que habíamos visto, pero para dopamina, este es exactamente lo mismo para dopamina. Vean ustedes cómo en el lado derecho, donde no se ve nada en medio de blanco, es porque se utilizó un antipsicótico típico, el haloperidol, donde verdaderamente no se produce nada de dopamina. Y el antipsicótico atípico, como la risperidona, regula mucho la producción de dopamina, de tal manera que los efectos secundarios a largo plazo son mínimos. La que sigue, esa es la gran ventaja de estos nuevos. El estudio de este grupo de argentinos, ¿verdad? De Cuquier y Barrios, ellos dijeron, bueno, vamos a ver una gran cantidad de pacientes, niños y adolescentes que reciben tratamiento y qué medicamentos son los que están recibiendo. Entonces revisaron una gran cantidad de información publicada y se veía que había como que una relación. La irritabilidad, la agresividad, las autolesiones, los trastornos de conducta disruptiva pueden mejorar con estos medicamentos llamados antipsicóticos. La inquietud motora, la distraibilidad, pues con medicamentos estimulantes
como metilfenidato atomoxetina, como lo veíamos en el apartado del trastorno por déficit de la atención. Los síntomas depresivos utilizan otro tipo de sustancias como fluoxetina, por ejemplo. La rigidez de conducta, movimientos repetitivos, compulsiones, verdaderamente pues también se puede utilizar fluoxetina y risperidona, que es lo que están viendo. Y en los trastornos del sueño, definitivamente melatonina. Recuerden ustedes que los niños con trastornos del espectro autista genéticamente tienen una alteración en el sistema clock. El sistema clock es el sistema de ritmos circadianos. Son genes que trabajan para hacer la vigilia y luego el sueño con sus dos etapas. Entonces ellos, por eso es que tienen a veces elevados niveles de serotonina. La que sigue, por favor. A fin de cuentas, también se han utilizado otro tipo de productos de los cuales seguimos muy de cerca, porque hace poco estuvimos haciendo una gran, como quien dice, nos metimos mucho en cada uno de ellos, porque a veces los hemos usado, nos han dado resultados variables, pero todo esto que tienen ustedes aquí son medicamentos que se pueden alternativamente utilizar, sobre todo para mejorar los síntomas nucleares. Quizás los más prometedores en este momento y que estamos esperando algunos resultados en un corto tiempo, ¿verdad? Sean principalmente aquellos que tienen, como dice ahí, diversos mecanismos de acción, ¿no? Como los sulforanos. Ya veríamos más adelante. Ahí está inclusive el cannabidiol, que ahorita pues todavía no sabemos exactamente qué tanto hace, pero pareciera ser que todavía no es una panacea, porque mucha gente nos pregunta, oiga, si le doy cannabidiol, si les doy un extracto de marihuana, ¿puedo mejorar síntomas? Entonces yo le preguntaría, ¿qué síntomas quiere mejorar? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, porque dependiendo de lo que uno quiera regular o favorecer, es quizás en un momento dado un tratamiento que pudiéramos intentar. La que sigue. De tal manera de que ahorita en este rápido vuelo sobre la utilización de medicamentos en los trastornos del espectro autista, la utilización de un tratamiento farmacológico en ellos debe ser basada en objetivos específicos como regular síntomas o desarrollar habilidades cognitivas y sociales. La intervención farmacológica ha demostrado una adecuada regulación de los síntomas conductuales de irritabilidad, de hiperactividad e impulsividad. La que sigue. Asimismo, esta intervención farmacológica para mejorar los síntomas nucleares como comunicación, interacción social, patrones de comportamiento o intereses y conductas restringidas y repetitivas, pues debe ser promovida en base a una evidencia científica que apoye su utilización. Muchos de estos síntomas, sobre todo de comunicación, ahorita que les decía los sulforanos, el medicamento que hemos estado siguiendo muy de cerca es el azuramina o suramin. Suramin, un producto extraordinariamente, pues que nos revolucionó un poco lo que se puede hacer con lo que puede hacer con los niños, ¿verdad? Que inclusive actualmente el laboratorio que lo ha estado tratando de acomodar, lo está tratando de sacar para vía nasal. Bueno, la intervención farmacológica facilita intervenciones terapéuticas conductuales y permite la adaptación del niño a los diferentes escenarios de su contexto social, la casa, la escuela, los lugares públicos. ¿Sí? Bueno, pues después de como ocurre a veces, pequeño imperfecto ahí de tipo digital, que podemos conectarnos bien, pues hemos trabajado mucho ahorita con mucha información de estarles dando, pero pues la verdad es que el enfoque que buscamos es que entiendan por qué desde el punto de vista médico podemos utilizar medicamentos y que son seguros, pero que también debe de ser alguien que conozca de los medicamentos adecuadamente para que les pueda dar mejor beneficio. Y siempre al lado de todo lo que está socialmente alrededor, ¿no? Los maestros, su psicólogo, en un momento dado si hay problemas, que la mayoría de ellos tienen problemas de conducta, ¿verdad? Y estar constantemente capacitando a los padres para este tipo de eventos, ¿no? Bien, pues Edel, vamos a ver si, yo sé que ya es muy tarde, ¿verdad? Y nos pasamos un ratito ahí, pero no sé, si quieren, alguien tiene una pregunta. No es tarde, yo creo que todavía podríamos aprovecharlo, si usted nos da permiso, evidentemente unos 10 minutos, 15 minutos más para que podamos preguntarle algunas cuestiones o hacer algunos planteamientos sobre todas esas cuestiones. De hecho, una de las apareció una pregunta primero si había algún impacto en el crecimiento al estar tomando el medicamento, sobre todo el Ritalin en específico. Es una pregunta de Ámbar. Y luego Rosy nos pregunta si le podemos dar
si nos puede pasar su teléfono, porque pues me imagino que para contactarlo también por otras cuestiones después. Claro. Sí, a la primera pregunta, verdaderamente los estudios que se han publicado definitivamente son estudios que han sido contradictorios. No todos los estudios demuestran que verdaderamente se disminuye el crecimiento en los niños, porque esa era una preocupación grande, ¿verdad? Que se tenía y se tiene en estos últimos 20 años. Lo que se hacía con un grupo de niños que se han estado probando, es decir, de acuerdo a mamá y papá, hacemos una regla de que los pesamos los medimos a los dos, perdón, y luego después le restamos cierta cantidad de centímetros, ya sea hombre o mujer, y de ahí partimos para decir, esta es la talla esperada. Pero entonces esa talla esperada tendríamos que tomarla en cuenta a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, y ahí nos vamos en la etapa donde verdaderamente el niño crece, ¿no? Y nuestros amigos endocrinólogos pues, han participado mucho en esto también, pero todavía no hay una verdadera palabra final de que interfiera con el crecimiento. En la práctica diaria, los pacientes que tenemos, unos cientos de pacientes por ahí que hemos estado, que me ha tocado, por ejemplo, ver, ¿verdad? Pues no han tenido ese problema, pero sí puede tener de que el apetito se influya y entonces se pueda producir una limitación en el crecimiento, pero por el apetito, ahí inmediatamente se quita el medicamento, ¿verdad? Excelente. Gabriela, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. No te escuchamos, Gaby. Tienes el micrófono apagado. Perdón, se me olvida prenderlo. Pues a mí me gustaría mucho compartirles mi experiencia con Sammy. Yo tengo un hijo de 8 años actualmente que me lo han diagnosticado de todo. Yo creo que sí tiene autismo, pero a veces tengo dudas si no sea trastorno del lenguaje, pero me han dicho hasta que es psicosis infantil. Entonces, bueno, en toda esta situación de Sammy tiene una hiperactividad impactante, o sea, es agotador, una impulsividad tremenda y que pone en riesgo su vida. Realmente, siempre hay que estar pendiente de él porque se echa a correr como chivo loco, lo pueden atropellar, en fin, los riesgos que tiene un niño como él. Tiene también diagnosticado un déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, independientemente de autismo o lo que sea. Y yo he pasado por todos los doctores de Puebla y le han probado todos los medicamentos. Actualmente, Sammy está tomando Estratera de 40 miligramos, tiene 8 años, una cápsula en la mañana, Risperidona toma 2 gramos en la noche y 1 en la mañana, y Atemperator toma 300 en la mañana y 300 en la noche tomaba. Y le han probado la gran mayoría de los demás medicamentos que usted dijo, el Vivancel, todos los demás, y a Sammy lo ponen sumamente irritable. Y yo siempre le digo a los doctores, yo fui con ellos porque lo único que a mí me llama la atención que usted dice, hay que saber qué buscamos para ver qué medicar. Bueno, yo lo único que me ha interesado siempre es un niño inquieto, las dos otras, no me importa. Lo que yo quería controlar un poco es esta hiperactividad, que a veces es hasta eufórico. Corre, brinca, en un segundo está en el techo, ya se echó 2 pantallas de televisión, tabletas, o sea, es tremendo, de verdad. Es un niño súper inquieto. Y yo vivo con angustia de que le pase algo. Es muy, muy, muy cansado. Entonces yo lo que quería era un medicamento que pudiera controlar esto. Y en toda mi experiencia con medicamentos, lo que yo descubrí es que sí bajó un poquitito la hiperactividad, pero nada que yo diga, ay, ya puedo descansar, para nada. Pero Sammy se volvió súper agresivo, súper irritable. Toda la vida estamos pellizcados, lastimados, mordidos, pateados, ha roto puertas, a todo cada que se enojaba. Y yo le decía al doctor, oye, es que desde que toma tantos medicamentos a mí esto, no, es casualidad. Si se los quitas va a ser peor. Y siempre me metía miedo. Bueno, pues yo llegué a mi límite y preocupada, desesperada, dije, basta, le voy a quitar los medicamentos. Como el doctor no se los quiere quitar, dije, yo se los voy a quitar. Y empecé con el Atemperator, que es un anticonvulsivo, y Sammy nunca ha tenido crisis convulsivas. Pero me decía el doctor que se iba a bajar la hiperactividad. Pues no la bajó.
Yo se lo empecé a quitar muy lentamente y ya se lo quité definitivamente. Y la mejoría en el carácter de Sammy fue significativa. Sammy sigue siendo Sammy, sigue siendo hiperactivo, pero ya si hace berrinches, los hace como un niño normal, leves. Ya no se va a patear puertas, ya no avienta, ya no destroza, ya no se... A mi esposo, por ejemplo, mi esposo tuvo un derrame cerebral, entonces no se puede defender fácilmente. Y hay veces que grita mi esposo y lo que yo llego donde están ya tiene toda la cara arañada, todo lastimado, ya no. Se acabaron esas conductas. Yo siempre traía los brazos llenos de costritas por los pellizcos, se acabó. La agresividad bajó significativamente, entonces yo estoy feliz de haber retirado la temperatura. Y decidí empezar a retirar la risperidona. Y ahorita con lo que escucho que usted dice de la risperidona, digo, ay, no vaya a ser que esa sí le sirve a Sammy. A mí siempre que digo, ¿para qué la risperidona? Porque esa se la dan desde que tiene como 4 añitos. ¿Para qué sirve? Y los doctores me dicen, le digo, yo no veo ningún cambio. Y el doctor me contestaba, ¿pero qué tal duerme? ¿Duerme bien? Pues es que Sammy nunca ha tenido problemas de sueño. Sammy se duerme y no tengo bronca. Yo lo paro a que haga pipí en la noche, se lo vuelvo a acostar y se vuelve a dormir. Entonces nunca ha tenido problema de sueño. Y yo ahora que se le empecé a quitar, dije, de 2 gramos en la noche le voy a dar 1 y 1 en la mañana y voy a ver cómo va reaccionando. Lo veo de mucho mejor humor, se ha incrementado su apetito. Sammy era un niño que comía de todo. Nunca he tenido problema yo con él en la comida. Se había empezado a volver quisquilloso y le metía yo comidas, decía como que guácala, yo hasta decía, ay, eso sí es de autismo. Si es autista, pues le quité los medicamentos y se acabó el problema. Está comiendo súper bien, ya no me pone pelos. Es impresionante el cambio que está viendo. Entonces, pues yo quería compartirles esta experiencia. Hay veces que los medicamentos no ayudan porque finalmente Sammy sigue siendo hiperactivo. Yo no he logrado controlar esto que sería feliz si pudiera controlarlo, porque yo salgo a la calle con mi hijo y tengo miedo porque cada vez está más fuerte. Y es un niño que por la misma actividad es un niño muy fuerte. Es delgado, no es un niño obeso, pero es un niño con mucha fuerza. Entonces yo salgo con miedo porque digo, un día se me va a escapar y me lo van a atropellar, porque siempre voy caminando y de pronto se me tira al piso. O sea, me sorprende, ha habido veces que hasta me ha tirado porque no se lo espera uno, ¿no? Yo, por ejemplo, adiós zapatos de tacón, todo eso, siempre voy de tenis, esas cosas por el mismo miedo que tengo, ¿no? Y yo lo que quisiera es encontrar un médico que me diera un medicamento que ayudara a regular un poco esto. Alguna vez yo probé ay, ¿cómo se llama? Espérame. Ay, se me fue el nombre ahorita, que lo acaban de sacar del mercado. Ay, se me fue el nombre. Bueno, y ese medicamento lo que hacía es que lo adormilaba. Y yo sentía horrible, porque después de ver su energía y todo, Rams, lo veía con una quietud que digo, tampoco es la idea, ¿no? Pero en mi caso, que estoy sola y que con mi esposo y todo, que a veces necesito calmarlo así cuando sobre todo tenemos que ir a hacer trámites o necesitaba ir yo a llevar al doctor a mi esposo, se la daba a catapresán, se llama. Se la daba el medicamento y Sammy bajaba tremendamente y nada más se lo daba en esos momentos para poder hacer lo que, porque imagínense llevar un niño como mi hijo y una persona en silla de ruedas, es una locura. Entonces con ese medicamento podía hacerlo. Ya lo sacaron del mercado, ya no lo encuentro en ningún lado y cómo lo lamento porque es el único que yo he sentido que a veces cuando yo lo usaba me servía, porque no se lo daba siempre, porque yo tampoco busco que mi hijo sea un mueble, ¿no? Pero yo mi experiencia con todo lo que he tomado es nefasta. Y yo ahora lo que no sé es si seguir quitando la risperidona y después seguir con el estratera. Porque yo, por ejemplo, tengo una prima que tiene un niño ya de 12 años con problema de Asperger. Y no es, en el caso de Sammy no podemos decir que es hereditario, perdón, porque ahorita que menciono esto de mi sobrino van a decir, Sammy por eso es así. Sammy es un enano adoptado, entonces no puedo saber si él tiene alguna herencia. Pero él toma el estratera de 20 y digo, ¿y cómo Sammy tiene 8 y le dan de 40, no? A veces pienso que a lo mejor está demasiado, no sé, medicado, ¿no? Y el problema de la atención en la escuela, pues creo que ha sido más trabajar la conductual que el medicamento, porque nunca habíamos logrado que hiciera grandes cosas. Y ahora que empezó en septiembre con una nueva maestra, yo estoy impresionada porque Sammy ya hace trazos, Sammy ha mejorado mucho, digo, todavía no escribe nada, pero ya hace trazos, ya agarra el lápiz y empezó a hacer figuras con ojos, orejas,
rostros, que creo que en Sammy es un avance significativo, pero yo no creo que el estratera y lo que toma le haya ayudado porque lleva años tomándolos y nunca he visto nada. Entonces, bueno, yo quería compartir mi experiencia porque ves que en los medicamentos de verdad yo empiezo a perderles fe totalmente y empiezo a creer que lo mejor pues es no medicarlo porque sigue siendo tremendo. Y bueno, pues eso era lo que quería compartir. Gracias. Sí, y yo quisiera hacer nada más un comentario. Mire, Sí. Primero, sí, a veces se batalla para hacer el diagnóstico de qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en el niño. Cuando no tenemos un diagnóstico, se puede trabajar con los síntomas, que es lo que ha ocurrido en su caso. Tiene un grupo de síntomas que los médicos han tratado de, pues, atenuar, ¿verdad? Pero lo que sí es, digamos, constante, lo que entre nosotros los profesionales insistimos, es que si yo le doy a usted un medicamento, en este caso yo le doy al niño un medicamento, yo estoy al pendiente de qué hace el medicamento, por eso les decía, síntoma blanco, o sea, ¿qué es lo que quiero? Que baje su inquietud. Ok, te estoy dando 20 miligramos de estratera, 25, porque vienen las cápsulas, o 40, pero no pasa nada. Ok. ¿Por qué te lo voy a seguir dando? No hay necesidad. Si yo te lo di y no vi resultado, te lo quito. Entonces voy con otro, ¿verdad? Que sé que va a tener. Pero como le digo, en su caso, como, digamos, se ha trabajado como muchas veces lo hacemos, ¿eh? Esto no es sin común, que tratamos de regular conductas para que sea más adaptable el niño, como quien dice, para que lo pueda llevar a la escuela, que no se le saque la mano. Pero lo que sí es importante es, los medicamentos tienen un mecanismo de acción y ese mecanismo de acción como que hay que entenderlo, ¿verdad? Sobre todo a quién se lo estamos dando. Por ejemplo, un ejemplo, los niños con trastornos del espectro autista, ¿verdad? Diagnosticados tempranamente, que no hay lugar a duda, ¿verdad? Tienen una sensibilidad de los receptores de dopamina muy por arriba de lo esperado. Si usted le da prácticamente nada más 2.5 miligramos de Ritalin, lo pone irritable y el niño anda mordiéndose y se anda agarrando por todos lados. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese medicamento, ¿verdad? No le va a ser de mucha utilidad por esto. Si le da estratera va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Le vamos a producir ciertos grados digamos, de irritabilidad, ¿verdad? Por el medicamento. Entonces, cuando uno decide darlo y ve que está ocurriendo eso, pues ya lo quitas. ¿Me entiende? Lo quita. Y luego, con esto también, con lo que usted acaba de mencionar, da pie a decir uno, oye, no es necesario siempre que tengan una medicina los niños, no, pero sí es necesario controlar los síntomas. Entonces, si no funciona un grupo de medicamentos, pues se van rotando o cambiando hasta encontrar el ideal, ¿verdad? Dependiendo, como insisto, de qué síntomas predominen. Pero sí, eso es muy importante que lo platiquen muy directamente con su médico, pero su caso no es incomún. Tenemos muchos casos como el suyo, que hemos tenido, pues, ¿cómo le diré? Que estar rotando medicamentos y a fin de cuentas, después de 6, 8 meses en que cambiamos 2 o 3 medicamentos, a veces no sabe uno si fue el medicamento o fue el crecimiento natural del desarrollo del niño. Claro que lo que haya sido, con que esté bien, eso es lo que queremos, ¿no? Independientemente de las medicinas, pero sí, sí es verdad. Aquí yo concluiría en mi comentario diciéndole, si damos un medicamento, debe de producir el efecto deseado. Si no produce el efecto deseado, no es necesario seguirlo, ¿no? O sea, no es como un anticonvulsivo, para que me entienda. Cuando alguien tiene epilepsia y tiene una predisposición a tener otra convulsión, yo le tengo que dar un medicamento para prevenir esa segunda convulsión. Claro. Y dices, oye, tiene 1 año y no tiene convulsiones, sí, pero el tipo de epilepsia que tiene predisposición 2 o 3 años, pues 2 o 3 años le doy. Aquí en la conducta no es así. Aquí yo te doy algo para modificarla, no se modificó, pues busco otra cosa, ¿verdad? Que eso es lo recomendable por lo general. Sí, que desgraciadamente con Sammy, la gran mayoría de los medicamentos que usted dijo, los conozco, el Vivancé, el Tradea, o sea, ha probado casi todos y los demás lo han puesto mucho más agresivo. Claro. Entonces, sí. Aquí sí hable con su médico y vea la posibilidad de bajarlos, ¿verdad? O sea, porque a veces dice uno, pues es que
algo está pasando, pero los medicamentos no están funcionando, ¿verdad? Y lo más práctico es pues, bajar las dosis y ver qué pasa, ¿verdad? Si no está pasando nada y sigue igual, pues entonces quiere decir que el medicamento a lo mejor no está funcionando, definitivamente. No, y Samuel, Sammy necesita un estudio de caso bien profundo, pienso yo. Es algo que hemos hablado ya también en otros cursos que tenemos en común y sí, definitivamente todavía, yo le digo, es que están lejos, están hasta Puebla, pero igual Sí. tiene que checar también allá. Quiero darle la palabra ahorita a Miguel, que tiene una pregunta. Gracias. Luego le leo un par de preguntas más que tenemos acá en el chat. Sí. Adelante, Miguel, tienes el audio apagado, ¿eh? Buenas noches, buenas noches, doctor Ricardo. Bueno, Miguel. mi pregunta es esta, ¿no? Efectivamente, teniendo un buen diagnóstico, podemos trabajar en los síntomas, ¿sí? Sobre todo cuando llegan pacientes recomendados que necesitan terapia de atención en memoria, o terapia de integración sensorial, o terapia de lenguaje, y no traen un diagnóstico, ¿no? Y es muy claro y ver al niño en el ambiente y ver los síntomas, ¿no? Y bueno, pero uno como profesional, pues uno tiene que decir, es importante el diagnóstico, ¿no? Yo no sé allá en otros estados, pero aquí a veces se acostumbra a visitar primero al neuropediatra. Miguel, se desactivó tu audio otra vez, disculpa. Gracias, César. Sí, no sé dónde me quedé porque le cayó la libreta. Le decía que aquí en Acapulco, a veces, no sé cómo sea en otros lados, llega el paciente y le recomendamos pues que efectivamente que debe tener un diagnóstico. Hay algunos que ya vienen recomendados que necesitan terapia nada más y hay que trabajarlo, ¿no? Y bueno, nosotros les recomendamos que es importante para calmar ciertos síntomas. Por ejemplo, hay algunos niños que llegan tirando todo, mordiendo todo, llevándoselo a la boca, o ya no se quieren ir y gritan y lo queremos suspender en el aire y exageran, ¿no? Se espantan. Y cuando llegan, ya se les da la oportunidad de ser medicados, pues disminuyen esos síntomas y se puede trabajar más la atención y en fin, ¿no? Aquí, ¿cómo es allá, doctor? ¿Tiene que ir directamente el papá con ustedes o directamente con el psicólogo para que llegue con un diagnóstico? No, es igual que en todos, como es en todos lados. El proceso es sencillo. Vamos a decir que el niño vamos a poner un niño de kinder. En el kinder, el niño los maestros empiezan a observar la conducta inadecuada, vamos a suponer, o el desempeño escolar inadecuado, que son los dos grandes, digamos, generalmente, pues quejas se puede decir, y se le comunica a los padres. Inmediatamente lo que se lleva a cabo es una evaluación del niño, pero a través generalmente de un psicólogo, ¿verdad? En el que va a realizar lo que pueda hacer en ese momento, si se puede, un diagnóstico, y una vez que se hace el diagnóstico, pues va a dar una serie de indicaciones para que se adapte más en la escuela y si amerita algún tratamiento, pues lo trabaja. Si ese tratamiento no está dando el resultado esperado y el mismo psicólogo, inclusive los maestros de apoyo que están en esa área de escolar, notan que los síntomas que se están presentando pueden ser sujetos de un manejo medicamentoso, entonces ya generalmente se va ya sea con el neurólogo, ¿verdad? O con el psiquiatra, dependiendo. Yo les explicaba hace rato, cuando iniciaba la plática, cómo cuando los niños tienen por ejemplo, cuando los jóvenes adolescentes tienen un trastorno de atención con mucho problema de conducta, generalmente no llegan con nosotros, los neurólogos pediatras, van directamente con el psiquiatra. Pero si son niños muy pequeños, estamos hablando de los niños menores de 6 años, muchos psiquiatras digamos, como que quieren que los veamos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista, quizás porque pues, nosotros somos pediatras y lo ven como más natural, ¿verdad? Se puede decir. Pero a lo que iba es de que ambos o los dos
tenemos la misma vía o la misma interés en poder, primero, como que corroborar o especificar un diagnóstico. Por ejemplo, por decirlo, tiene un trastorno específico del lenguaje. Eso es todo lo que tiene. Eso amerita un tratamiento a base de una terapia y nada más, ¿verdad? O es un niño que tiene un trastorno del espectro autista. Y eso amerita entonces que facilitemos el desarrollo, principalmente comunicación, y ya sea con las terapias que esté llevando, o si tiene problemas con el sueño, pues a lo mejor podríamos ahí sí indicar alguna medicación, ¿verdad? O si la conducta es demasiado irritable, demasiado, ¿cómo diríamos? Que verdaderamente sea un problema el poderlo tener dentro del salón de clases o en la casa, pues probablemente tengamos que regular esa irritabilidad y ahí sí podemos utilizar un medicamento. Pero la secuencia es la misma, Miguel. No tenemos diferencias. Quizás las diferencias sean nada más en las escuelas de, pues, los aforos o digamos, lo que ellos hacen para después llegar con nosotros. Sí. Otra cosa, perdón. A veces suele ser que los padres van directamente a ver al neuro, ¿no? Y de repente llegan con una receta que dicen que tiene trastorno del sueño. Y luego la segunda receta dice que tiene retardo en el desarrollo. Y la tercera receta dice que tiene TDA. Y como nosotros como profesionistas, dentro de como psicólogos, pues la recomendación es hacer un diagnóstico certero, porque creo que ni los neuros saben lo que tiene el niño. No, la verdad, con esas recetas están cambiando, o no sé, la verdad. Ahí me han llegado así y yo digo, bueno, de aquí que te decidas, papá, en hacer un buen diagnóstico, pues seguimos trabajando con lo que te recomendaron, ¿no? La integración sensorial, la terapia de atención, terapia de juego. Pero de ahí no vamos a salir más o utilizar un modelo como, por ejemplo, el modelo Denver, ¿no? Pero realmente necesitamos un diagnóstico, ¿sí? Entonces, llegan así a pacientes de esa forma a veces. Claro. Y me parece que no es justo, ¿no? Nada más un comentario. Sí. Recordar aquí, Miguel, que si recibimos un niño de 1 año, 8 meses que no habla, sí, que mira poco a las personas, que cuando uno le habla no voltea, que tiene algunas conductas repetitivas, camina de puntas, a veces hace movimientos con las manos, se mira la mano constantemente y verdaderamente rechaza digamos, ¿cómo se llama? La parte corporal, ¿no? También de los padres. Y los padres pues, están muy preocupados, pero tiene 1 año, 8 meses ese niño, ¿verdad? Es evidente que a esa edad es muy difícil poder dar un diagnóstico específico, ¿verdad? El niño pudiera entrar dentro de ese grupo de niños que le hemos llamado trastornos del espectro autista, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que, por ejemplo, ahí lo avala mucho el estudio de los grupos de California, donde dicen ellos que el proceso de comunicación asociado a la dificultad del mantenimiento de la mirada tiene un porcentaje muy alto de que verdaderamente el niño tenga autismo, ¿verdad? Pero aquí el asunto es que estamos hablando de un trastorno de un espectro. Y entonces nuestro interés o nuestra función como médico, si yo sospecho que se trata de eso, pero tiene 1 año, 8 meses, yo tengo todavía que ver un poco más la evolución, ¿verdad? Porque en el hospital John Hopkins hay una doctora Kruger, ¿verdad? Que nos demuestra muy claramente cómo ese grupo de niños que dices tú, este niño tiene autismo, ¿verdad? Y lo ves a los 3 años, y lo ves a los 4, y a los 4 no tiene autismo. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cautos en ese sentido, y por eso a veces cuando uno hace un diagnóstico o trata de hacerlo lo más apegado, pero lo importante es que la evolución, estamos hablando de un trastorno del desarrollo, entonces la evolución es la que nos va a dar a fin de cuentas ¿cómo se llama? El diagnóstico. Y otra, mientras tanto, mi interés es favorecer el lenguaje de comprensión para que el niño cuando menos nos haga caso, que sepa qué hacer, ¿verdad?
disminuir quizás las conductas repetitivas si es que son molestas para el niño o para los demás, ¿verdad? Y tratar de adaptarlo lo más que se pueda al hogar, a la casa, mientras, porque pues ahí esa edad todavía no entra en alquimia. Estoy hablando del niño hipotético de 1 año, 8 meses, y esperar a ver ese desarrollo, a ver cómo va, ¿verdad? Definitivamente, entonces pudiera ser que en ese momento algún médico dijera, tiene un retardo en la adquisición y desarrollo del lenguaje, y digamos que está en lo cierto, porque un trastorno del lenguaje como tal lo podríamos ya definir pasando los 2 años, 4 meses, 2 años, 6 meses, porque ya en esa etapa ya las reglas gramaticales debieron de haberse adquirido y pues el niño sigue sin hablar y no solo eso, no entiende lo que le estamos diciendo, que esa es la preocupación más grande de nosotros, el que no entienda lo que le estamos diciendo. Entonces, puede ir cambiando un poco el diagnóstico, digo, no son tampoco diagnósticos disparatados, ¿verdad? Decir un niño de 2 años que tiene un trastorno por déficit de la atención, ahí sí sería uno como dudoso, dice, no existe eso hasta ahorita, ¿no? Un niño de 2 años pues tendrá síntomas de inquietud y que no hace caso, pero ese es un diagnóstico específico que generalmente lo terminamos haciendo casi a los 6 años, ¿verdad? Pero bueno, pero sí puede existir esto ahorita que comentamos, ¿verdad? Ok, muy amable, doctor. Excelente. Doctor Sevilla, ya estamos realmente muy pasados con el tiempo, ya no vamos a seguir. Voy a guardar aquí todas las preguntas para podérselas enviar. Sí, Les comenté a todos que les iba a enviar su contacto. Ojalá mañana me pueda enviar sus datos de correo. Bueno, su correo ya lo tengo y también el teléfono de su consultorio por si alguien quiere llamar por alguna razón o alguna duda. O sea, los datos que usted le gustaría que pudiéramos compartir para yo poderlos enviar. Tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, son 2 en realidad porque somos muchos. Hoy tuvimos casi 80 personas acá en la plática con usted en directo. Y normalmente, como se hace la grabación, todavía a partir de esta semana muchos entran a revisarla otra vez, ¿no? De nuevo cuenta, o los que no pudieron conectarse la van a ver también. Entonces, estoy seguro de que muchos estarán interesados en hacerles algunas preguntas o o comentarle algunas cuestiones inherentes a sus hijos, ¿no? Eso es importante. No sé si usted quiera aclarar algo más en esa parte. Bueno, pues nada más agradecer la invitación. Espero que no haya sido muy técnico, quizás lo que a veces tiene que ser técnico para que se entienda un poco el por qué uno como médico participa en esto, para no llegar tan lejos. Hace todavía 20 años, yo tengo 30 años como neurólogo pediatra, entonces no soy nuevo en esto, ¿verdad? Al contrario, me ha tocado ver esos cambios, por eso les insistía mucho o les hice mención de cómo me tocó esa época de los cambios del medicamento de liberación controlada en el siglo XX cuando pasamos al XXI. Pero a lo que iba es de que siempre va a ser muy importante el que estemos, digamos, decididos a favorecer, a ayudar al niño en lo más que podamos y estando con los conocimientos pues, más actuales que podamos, ¿verdad? Para que arrastrar hacia toda la gente que está a nuestro alrededor, contagiarla, se puede decir, de información nueva, que pues para que vea cómo estamos viendo las cosas y si no están viéndolas igual que nosotros, ahí sí nos ayudaría mucho que nos contacten para decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo con esto, vamos a ver por qué no, a lo mejor tienen mucha razón, ¿verdad? Y podemos recapacitar en ese asunto, pero pues así fue como pude dar estos datos y son datos que ahí están, los pueden consultar en la librería nacional e internacional, ¿verdad? Es correcto, Doc. De hecho, Okay. varios han preguntado si les podemos compartir las diapositivas, ya usted luego me dirá qué tan viable es, o quizás algunas de las diapositivas, si no se puede todas, quizás algunas de ellas para que puedan tener algunos de los datos que nos compartió. A mí la verdad es que lo que más me gustaría es asegurarme de que podamos dejar este campo un poco más abierto. La verdad es que creo que nos quedaron muchísimos temas por resolver, muchas dudas también, muchas cuestiones sobre los efectos secundarios, sobre la influencia de la nutrición y el uso de los fármacos. O sea, hay una enorme cantidad de preguntas y ojalá que en algún momento, yo sé que ahorita fue muy complicado por las fechas y por los tiempos y por las ocupaciones de usted, pero si tiene disponibilidad en otro momento, decir, oye, nos volvemos a conectar, estoy seguro de que aquí vamos a estar otra vez para escucharlo, porque ha sido verdaderamente, en primer lugar, no fue técnico complicado, estoy seguro. Tenemos estas reuniones cada 2 semanas y sabemos perfectamente que vivimos en un contexto donde ya nuestros padres son muy preparados y cada vez están más y más habilitados para entenderlo, pero además fue muy coloquial, fue muy didáctico y creo que poco a poco fue dando en las claves de las dudas de cada quien de una manera
absolutamente espontánea sin que tuviéramos que preguntarle. Y realmente le agradecemos mucho, no solamente de parte del equipo de trabajo de red, sino de parte de todo el grupo de personas que nos reunimos a compartir información acá, por habernos dado este espacio y por haber compartido con nosotros toda esta información. Está cordialmente invitado a regresar cuando usted quiera con el tema que usted quiera o a recomendar cualquier participación que tenga que ver con esto, porque definitivamente nos enriquece mucho poder compartir las visiones de todos los profesionales que estamos relacionados al tema de los TEA, ¿no? De hecho, justamente nuestra próxima plática, que va a ser en 2 semanas, va a ser sobre los trastornos de alimentación dentro de las cuestiones de neurodiversidad y todo el tema de los niños que rechazan los alimentos, los que tienen selectividad, los que tienen problemas a veces de deglución, o sea, todo lo que o sea, estamos tratando de abrir el panorama lo más que se pueda. Entonces yo, la verdad es que lo único que me queda es despedirme de todos, agradecer otra vez al doctor Sevilla y esperar que podamos tenerlo de regreso con nosotros cuando usted así lo considere y lo crea pertinente. Claro que sí, no, vas a ver, Edel, que estamos estoy a tus órdenes y claro que sí, compartiríamos algún otro tipo de información específica en estos trastornos del desarrollo que son la parte apasionante, ¿no?, de nosotros. Muchas gracias, Doc. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Gracias buenas a todos noches. por estar y nos vemos en 2 semanas, recuerden. Hasta luego. Hasta luego, bye.